Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Cibeles TV. Acaba de terminar uno de los peores años naturales de la historia reciente del Real Madrid. Y con él el Real Madrid ya se está planteando qué movimientos hacer en verano de 2026. Porque no hay que olvidar que el Real Madrid está haciendo una transición desde ese equipo ganador lleno de estrellas legendarias a este nuevo proyecto que poco a poco va cogiendo forma, pero que todavía nos faltan un par de piezas para sentar al equipo del todo. Y en eso nos vamos a basar en este vídeo. Vamos a analizar los posibles movimientos que pueda haber en el próximo verano que pueden terminar de dar forma a este gran proyecto lleno de grandes perlas, pero que a su vez vemos que no tiene todavía la consistencia que debería. Así que, sin más dilación, vamos a ver qué rumores hay de fichajes, quién puede llegar al Real Madrid y qué piezas pueden ser claves. Pues muy bien, si yo os pregunto qué problemas tiene el Real Madrid, uno de los primeros que se os vendrán a la cabeza es la línea defensiva. Y es que actualmente tenemos a Trent lesionado, a Carvajal lesionado y además con cierta edad que parece que no va a volver a su nivel. Después, en la zona de centrales tenemos a Eder Militao, que ya sabemos que también ha sufrido lesiones de gran gravedad, pero que bueno, aún puede tener margen y sacar unos buenos años en el Real Madrid. Espero que así sea, porque la verdad es que cuando está bien, el central brasileño está muy por encima del resto de la defensa. Después tenemos a Asensio, un jugador que tiene poca experiencia, que viene de la cantera y que apenas ha tenido un año y medio en primera división, con lo cual lo vemos más como un suplente que como un posible titular. Después hay que añadir a Rüdiger, que tiene una lesión crónica y que posiblemente en verano salga del Real Madrid, lo aseguraría al 100% incluso. Ahí también podemos meter a Alaba. Y aquí hay que nombrar a Hausen, un gran proyecto, un jugador muy joven de 20 años que bueno, vemos que aún tiene carencias pero que las puede ir puliendo y convertirse en un central de referencia. Espero que así sea. Y en el lateral izquierdo Álvaro Carreras, que podemos asemejarlo un poquito a Hausen, aunque tiene 2 años más, y Fran García. Fran García ya sabemos que no tiene nivel Real Madrid y que yo creo que ya ni como suplente. Para tener a Fran García de suplente veo más interesante tener a Valdepeñas, por ejemplo. Y después, bueno, Ferland Mendy, que de este jugador ya no sé qué decir. No sé si volverá a jugar al fútbol, si no va a volver a jugar. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuándo acaba su contrato. Yo la verdad es que contaba con que saliese a final de este año también, pero bueno, aquí sí que tengo más dudas y quizás Ferland Mendy esté 2 años más en el Real Madrid. Así que si analizamos estos nombres que os he dicho, esta línea defensiva, nos encontramos con que realmente sanos y con proyección tenemos a Trent, Hausen, Asensio y Álvaro Carreras. El resto son dudas o por lesión o por edad o por nivel. Así que la verdad es que la defensa está haciendo aguas otra vez. Hay que recordar que hemos traído 3 fichajes de categoría en defensa, que son 3 de los que he nombrado, y aún así no tenemos efectivos. Siempre nos ocurre lo mismo y bueno, también hay que entender que todo lleva su proceso y que el fichaje de Rüdiger y Alaba, junto con las lesiones que han tenido, pues obviamente han retrasado todo y han hecho que no tengamos a 2 jugadores que podrían ser importantes y por ende necesitemos más piezas, que seguro que llegarán en 2026. Y esto es lo que vamos a analizar, porque así fríamente habría que traer un central sí o sí. Podemos hablar también de un lateral derecho y un lateral izquierdo, pero yo priorizaría la zona de los centrales, que la veo muy débil, muy débil. En cuanto cae Militao, ya estamos viendo un Asensio Hausen o Asensio Rüdiger o Rüdiger Hausen, pero es lo que menciono, un jugador con una lesión crónica acompañado de un jugador sin experiencia. No es suficiente para un equipo de alto nivel y para luchar por todo. Y aquí empezaron a sonar diversos nombres ya desde hace tiempo. Sonó Upamecano, Saliba y Konaté principalmente, 3 de los que se consideraban los mejores centrales en la actualidad. Aunque a mí personalmente, siempre lo he dicho, me gusta mucho más Bastoni, aunque no sé si sería posible sacar este jugador del Inter de Milán, pero es un jugador de categoría con una edad muy apropiada y que tiene unas características formidables. A mí me gustaría mucho verlo en el Real Madrid, pero no sé si será posible. Respecto a los 3 nombres que he dicho, Konaté ha quedado prácticamente descartado y además a mí no me gusta. Considero que es un jugador bastante lento y con muchas carencias.
con lo cual no me parecía el fichaje idóneo para el Real Madrid. Lo mismo puedo decir de Upamecano, e incluso agravarlo, ya que me parece un jugador sin nivel Real Madrid y menos para ser titular. En cuanto a Saliba obviamente sí que tiene el nivel, sí que podría ser un central que llegase y estuviese en el 11, pero su fichaje también es complejo. Es de este perfil de futbolistas que casi es imposible sacarlos de sus equipos. Por ejemplo, Vitinha, ¿no?, que se nombra mucho como pivote para el Real Madrid, pero que su fichaje parece muy improbable. Ahora bien, si quitamos estos tres nombres, más el de Bastoni, que he añadido yo, que son, digamos, perfiles de centrales ya con una edad, con una experiencia que podrían entrar de titulares directamente, empiezan a sonar otros nombres. Y uno de ellos es el nombre de Guehi, el central del Crystal Palace. A mí personalmente sí que me parece muy interesante. Es un futbolista que quizás su fichaje es más plausible, que ya tiene largo recorrido, lleva unos cuantos años en la primera división inglesa, en la Premier League, y por ende esa experiencia a mí sí que me parece muy interesante para traerlo al Real Madrid. Creo que es lo que necesitamos más que proyectos de futbolistas, que ya tenemos muchos jugadores de 19, 20, 21, 22, etc. Hace falta algún jugador más consagrado. Y Guehi puede ser un término intermedio. ¿Por qué lo digo? Porque puede ser un futbolista que en X momento pueda ir a la suplencia, pero a la vez veo que tiene posibilidades para ser titular. Y ese perfil me parece muy interesante, porque es cierto que si traes un central de categoría tendrá que ser titular, y ahí ya entran los conflictos de ego. Y por el contrario, si traes a una perla, pues tienes que ver si termina funcionando o no. Entonces lo veo muy complejo porque la perla en los centrales ya es Hausen, que solo tiene 20 años. Pero quitando la línea defensiva, si os sigo preguntando qué problemas hay en el Real Madrid, seguro que el segundo que me decís es la creación de juego, es el pivote. Y esta es una de las posiciones que yo creo que el Real Madrid también va a priorizar. Un central y un pivote. Y si nos metemos en el terreno de los pivotes, la cosa no está sencilla, se complica bastante. Porque lo primero que hay que pensar es que un pivote debe ser un jugador con bastante experiencia. Es una posición bastante similar a la de central. Aquí los futbolistas suelen destacar más mayores, al contrario que en la delantera, con lo cual yo veo más interesante traer a un futbolista ya con una edad que pueda entrar y ser titular y saber lo que tiene que hacer, que no haya que forjarlo, porque ya tenemos muchos futbolistas en el centro del campo que debemos posicionar adecuadamente y que todavía no lo conseguimos. Con lo cual, imaginaos incorporar otro jugador más de juventud, por ejemplo, Keith Smith, que juega en el AZ, es un jugador que está sonando para el Real Madrid, tiene 19 años, es muy interesante de decir, pero es que al final, si fichásemos a este jugador en verano de 2026, tan solo llevaría un año en la élite. Y en la élite entre comillas, porque el AZ, dentro de ser un equipo medio-bajo, tampoco es que esté en una liga ni tenga una competencia realmente muy exigible, ¿no? No es que esté jugando en la Premier League o en la Liga Española. Y eso para mí hay que tenerlo en cuenta. Otro nombre que sí que me parece más interesante, pero que tampoco tiene muchísima experiencia, es Wharton. Wharton sí que me parece un futbolista que tiene una categoría mayor a Keith Smith y que considero que la experiencia que ha adquirido, un añito más quizás, llegaría en verano con 2-3 años de experiencia en la élite, creo que podría aportar más al Real Madrid que el anteriormente nombrado. Y aún así, de todas formas, yo sigo inclinándome hacia un perfil de edad más avanzada. Por ejemplo, Rubén Neves. Entiendo que Rubén Neves no es un futbolista, pues bueno, que veas y te enamores al instante, pero puede ser un futbolista cumplidor, que acepte su rol, que pueda estar en el banquillo o ser titular sin que haya ningún tipo de problema. Y eso yo personalmente lo veo muy interesante por cómo está confeccionada la plantilla del Real Madrid. Que es lo que siempre digo, tenemos demasiados jugadores jóvenes y nos seguimos fijando en proyectos deportivos de la misma edad. Y yo esto lo veo muy complejo. Yo de verdad que creo que hace falta traer jugadores con experiencia y dejarnos de tanta perla, que son muy interesantes, por supuesto, pero es que no se puede fichar a todos ni hacer funcionar un equipo con jugadores de 20 años. Se necesita algo más y yo creo que seguro que el Real Madrid traerá algún jugador de ese perfil. No sé si en línea defensiva o como pivote, pero desde luego que así será. Quitando a estos tres nombres, pues bueno, os pueden venir algún pivote más a la cabeza, pero yo creo que el nombre de Vitinha es algo inviable actualmente para el Real Madrid.
dudo mucho que este futbolista pueda recaer en nuestro club, pero por supuesto, si así fuese, sería el primero en quererlo, ¿no? Ya que me parece el mejor pivote actualmente del fútbol internacional, ¿no? Alguno nombrará por ahí a Pedri, para mí no hay color. Pero bueno, quitando al señor Vitinha o alguien como Rodri, el cual ya sabéis que yo no lo quiero en el Real Madrid y que no le vería ningún sentido a su fichaje, pues tampoco hay muchos pivotes donde escoger. Al final son jugadores o muy jóvenes o ya muy mayores que tampoco tendría del todo sentido. Hay que encontrar un perfil medio y el Real Madrid seguro que está analizando muy bien el mercado para conseguir ese futbolista. Aquí en el centro del campo, además, habría que hablar de un asunto que no hay que hablar en la defensa, que es de futbolistas que deben ser vendidos. ¿Y por qué lo digo? Pues por lo de siempre. Demasiados futbolistas, muy pocas plazas, no caben todos. Tenemos a Tchouaméni, tenemos a Camavinga, Güler, Bellingham, Mastantuono, que yo creo que va a acabar más en el centro del campo que fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no cuento ni a Dani Ceballos. Os he nombrado futbolistas con una proyección increíble, futbolistas que tienen un valor económico por encima de los 80 millones, excepto Camavinga, que vale un poquito menos, pero que a nivel general son futbolistas que serían titulares en cualquier equipo de alto nivel. Y claro, juntar a todos esos futbolistas y que la mitad sean suplentes es una cosa bastante complicada de gestionar. Por eso yo vería interesante vender alguna posición doblada que tenemos y ahí sí fichar a ese pivote necesario en el Real Madrid, que yo en el centro del campo he de decir no traería a nadie más. Un pivote para mí sería suficiente y luego podríamos hacer algún juego interesante como subir a Thiago Pitarch cuando se vaya Dani Ceballos. Sí que me parecería pues bastante lógico e incorporar a alguien de la cantera, además este chico que promete mucho y que gusta mucho en el madridismo, pues me parecería una decisión bastante acertada. Y bueno, después nos quedaría pasar a la línea ofensiva. Aquí tenemos sobrepoblación de futbolistas, todavía no sabemos qué va a pasar, damos por hecho que Brahim saldrá, que Rodrigo puede ser una venta clara, pero todavía no está determinado. Entonces aquí hay que mencionar que tenemos a Vinicius y a Rodrigo por la banda izquierda, más Mbappé, que lo podemos meter ahí, volverá Endrick de sucesión y estará con Gonzalo García y después en la derecha sigue quedando Brahim y Mastantuono, que bueno, ya os he dicho que se mueve tanto en zonas ofensivas como medias. Así que bueno, lo colocáis donde queráis, ¿no? Pensando en estos futbolistas, el problema no es el número, es decir, no he nombrado a tantos nombres. El problema es el posicionamiento de ellos y es que tenemos tres extremos izquierdos, Rodrigo, Vinicius y Mbappé. Y de hecho esos tres extremos izquierdos posiblemente sean tres de los mejores 10 extremos izquierdos que hay en el mundo. Y lo digo sobre todo por Rodrigo, que puede tener un escalafón inferior. Vinicius y Mbappé directamente quizás sean el 1 y el 2. Con eso os lo digo todo. Eso en un equipo es muy complicado y pienso que hay una descompensación bastante clara. Con lo cual el Real Madrid tendrá que tomar decisiones. Y una salida de Rodrigo y Brahim yo no la vería muy alocada. Por otro lado tenemos a Gonzalo García, 21 años, gran proyección de la cantera. Este chico necesita minutos, este chico sí que puede tener un futuro porque tiene maneras. Y ahí el Real Madrid tendrá que decidir si se las da él, si le da todas esas oportunidades que necesite o si es mejor cederlo a otro equipo como ha hecho con Endrick. Quizás Gonzalo podría jugar un año en primera división en otro equipo e ir forjándose y ver qué futbolista puede llegar a ser. Y por el contrario, Endrick, que volverá y estoy seguro que habrá hecho un gran desempeño en el Olympique de Lyon y que estoy seguro que el Real Madrid sí que empezará a contar con él, no sé si en el 11 titular, pero sí como uno de los 13-14 futbolistas que más minutos tenga en el equipo. Y bueno, ¿por qué quería mencionar el tema del ataque? Pues porque se está hablando desde hace tiempo de un delantero centro, de fichar a Blajovic, de fichar a Haaland, pero bueno, son nombres complicados, complicados de encajar en el Real Madrid, por diversos motivos. Uno, la disposición táctica. Dos, el precio. Sobre todo me refiero a Haaland. Blajovic sí que podría ser un fichaje bastante asumible por el Real Madrid, termina contrato en 2026, lo traes gratis, pero habría que ver qué rol cumple en el equipo, ¿no? Y al final, si ha salido Endrick, que es delantero y no tiene minutos, ¿traemos otro delantero más para que siga sin tenerlos? No termino de verlo. Yo sé que se habla mucho de que hace falta un perfil rematador de cabeza, un ganador de duelos aéreos, un perfil Gonzalo, pero quizás más experimentado, ¿no? Pero es que si viene ese perfil debe salir Gonzalo, eso es la primera premisa.
Y la segunda premisa es que hay que priorizar a Endrick, que tendrá 20 años, ya habrá cogido más experiencia y es un gran proyecto. Entonces yo siempre voy a priorizar a Endrick por un delantero como Vlahovic. Si me habláis de la llegada de Haaland, pues bueno, esto tiene muchos condicionantes. Si llega Haaland yo me callo y lo pongo de titular. Pero para que venga Haaland tendría que salir no solo Brahim y Rodrigo, o a lo mejor no Rodrigo, pero debería salir uno de los dos que ya sabéis, o Mbappé o Vinicius. Y ya sabéis cómo va este asunto, ¿no? Si no, la llegada de Haaland no tenía ningún sentido. ¿Para qué lo íbamos a traer? Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Haaland, Endrick... No lo veo por ningún lado. Yo creo que hay que ser sosegados, priorizar la posición de central, la posición de pivote y oye, después si hay alguna oportunidad de mercado que tenga sentido, pues se puede aprovechar. Pero lo primero es explotar el talento que ya tenemos y no traer más, porque se nos está acumulando y ya no sabemos a quién poner. Como sigamos así, la verdad es que se van a devaluar muchos futbolistas y va a ser una completa pena. ¿Vosotros qué pensáis del mercado del Real Madrid en verano de 2026? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Creéis que hace falta un central y un pivote antes que nada? ¿Queréis un delantero centro? ¿Cómo veis la plantilla del Real Madrid? ¿Qué creéis que le hace falta? ¿Y qué movimientos haríais? También me podéis dejar las ventas que estéis dispuestos a hacer y que creéis que serían adecuadas para el Real Madrid. Yo dejo el vídeo por aquí y como os digo siempre, ¡a la Madrid! Y nada más.